Muy buenas a todos, bienvenidos a Tenis en Corto, el mejor canal para hablar del mejor tenista del mundo, de Carlos Alcaraz. Un Carlos Alcaraz que en el día de hoy hemos podido conocer el cuadro de ese ATP 500 de Doha, que lógicamente Carlos Alcaraz parte como favorito. Bueno, o eso es mi opinión, no sé vosotros qué es lo que pensáis realmente, pero la verdad es que después de las magníficas sensaciones que dejó el tenista murciano tras conquistar el Open de Australia, yo la verdad es que lo veo claramente favorito a ganar este título, a ganar este ATP 500, que lógicamente no va a ser el título más importante en la carrera del propio Carlos, pero lo que está claro es que todavía no lo tiene en sus vitrinas y es por eso que yo creo que va a tener una gran motivación para poder ganar este torneo. Además, no hay que olvidar pues que también va a estar su principal rival, Jannik Sinner, que yo creo que no sé si pensaréis lo mismo, pero la verdad es que Yannick Sinner está aquí obligado ya no solo a hacer un buen papel, sino lógicamente a llegar a la final y, si es posible, a ganar este torneo, porque si no, se le empieza a complicar bastante la temporada. Y más teniendo en cuenta que su principal rival, Carlitos, pues está en un gran momento de forma y por lo tanto, pues el tenista italiano es el momento en el que tiene que dar un paso adelante en su carrera, porque si no, como decimos, yo creo que va a tener una temporada bastante difícil. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a analizar ese cuadro que le ha tocado a Carlos Alcaraz, esos posibles rivales que se van a enfrentar a lo largo de este torneo y por supuesto pues vamos a ir analizando cuáles pueden ser las mayores complicaciones que puede tener el tenista murciano, aunque como decimos la verdad es que con el buen nivel tenístico al que está, con la gran confianza que tiene y con esa ambición que la verdad es que me está sorprendiendo para bien en este inicio de 2026, la verdad es que yo creo que los rivales en este caso no tienen por qué preocuparle mucho a Carlos Alcaraz, sino que más bien tiene que estar centrado única y exclusivamente en su juego, en realizar ese buen primer saque que tanto ha mejorado esta pretemporada, en sobre todo estar muy concentrado en los momentos donde va a poder atacar a sus rivales, en esas bolas de break, que sí que es cierto que en ese Open de Australia ha mejorado bastante, pero que quizás todavía le sigue costando un poco, ¿no? El hecho de aprovechar más esas bolas de break, aunque lógicamente, viendo ahora la seguridad con la que juega y la mentalidad que tiene, yo creo que, como hemos dicho, pues al final los rivales le tienen que preocupar bastante poco, sobre todo en estas primeras rondas, ya que la superioridad que va a ofrecer el tenista murciano es muy evidente. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis y confías en que Carlos Alcaraz va a ganar más de un Grand Slam este año y va a ganar este ATP 500 de Doha, ¿por qué no? Yo la verdad es que lo veo como principal favorito. Tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte, la segunda es dejar un buen like a este vídeo y la tercera es que me comentes qué rivales crees que pueden ser los más difíciles para Carlos Alcaraz en este ATP 500 de Doha. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Carlos Alcaraz ya se encuentra en Doha después de haber estado esta semana en los test de Fórmula 1 de Bahrein visitando a uno de sus ídolos como es Fernando Alonso, que ojalá le hubiese dado algo de buena suerte el tenista murciano al piloto asturiano, porque la verdad es que el panorama de Aston Martin no es nada positivo. Sin embargo, pues bueno, en clave Alcaraz le hemos visto muy sonriente, muy amable con todos, como es característico de él al fin y al cabo, no como otros tenistas. Y la verdad, pues es que se muestra bastante confiado, con muchísimas ganas ya de afrontar este ATP 500, que no olvidemos que el año pasado cayó en cuartos de final ante Jiri Lechka, aunque yo creo que este año va a poder superar esa fase, va a poder superar esa ronda, ya que el nivel tenístico que ha traído para este 2026 es prácticamente inalcanzable para todo el circuito. Es por eso pues que justo en el día de hoy se ha celebrado el sorteo de ese ATP 500 de Doha y Carlos Alcaraz, el tenista murciano, se va a enfrentar en la primera ronda al tenista francés Arthur Ridgers, un jugador pues que le va bastante bien en pista rápida, aunque lógicamente si Carlos Alcaraz está a su nivel pues no debería tener ningún tipo de problema para doblegarlo.
No sé vosotros qué es lo que pensáis con respecto al tenista francés, pero a mí me cuesta realmente el hecho de que le pueda plantear algún tipo de dificultad. Sí que es cierto que al final Carlos Alcaraz, y al igual que los mejores tenistas del mundo, cuando empiezan o cuando inician un torneo, sí que quizás el primer partido les cuesta un poco más que el resto, ya que lógicamente están más fríos, necesitan adaptarse aún a las condiciones de las pistas y es por tanto quizás en estas primeras rondas donde se pueden llevar algún susto, como por ejemplo perder algún set, aunque en este caso yo creo que el tenista murciano va a ganar sin ningún tipo de problema a Arthur. Si vosotros pensáis que no va a ser así, pues me lo podéis dejar también en los comentarios o incluso vuestra opinión sobre lo que pensáis de esta primera ronda para el tenista murciano. En la segunda ronda se puede enfrentar nuevamente a otro francés como es Valentin Roger o si no a alguien que venga de la clasificación. En este caso, como hemos dicho, al igual que en la primera ronda, lógicamente nuevamente es favorito Carlos Alcaraz. Es que yo lo siento mucho decirlo, pero es que le veo en el mejor momento de su carrera y pienso que es que va a ganar con bastante facilidad en estas primeras rondas. A no ser que tenga algún tipo de desconexión como le pasaba en 2025, algo que este año de momento no hemos visto y estoy plenamente convencido de que rara vez lo vamos a ver. Lo cierto es que esta segunda ronda, pues también pienso que va a ganar con bastante facilidad y que el partido no va a tener ningún misterio. Lógicamente no va a ganar con la gorra Carlos Alcaraz. Está claro que va a tener que trabajar estas victorias, pero si está a un nivel, ya no digo superlativo, sino a un nivel aceptable, yo creo que es que va a ganar sin ningún tipo de problema esta segunda ronda. En la tercera ronda, que ya serían los cuartos de final, aquí pues sí que quizás pueda haber algún tipo de complicación, ya que se puede enfrentar en estos hipotéticos cuartos de final a Jaume Munar, Marton Fucsovics o Karen Khachanov. La verdad es que son tres rivales pues que ya tienen un buen ranking ATP, que sí que le pueden presentar alguna dificultad mayor al tenista murciano, pero es que lógicamente viendo la diferencia tenística que hay entre Carlos y este tipo de jugadores, que ojo, no son jugadores malos ni nada por el estilo, sino que al final son jugadores que yo creo que al propio tenista murciano le vienen bastante bien. Quizás sobre todo pues Cachano puede ser el que más problemas le cree, sobre todo por ese buen primer saque que tiene. Aunque sí que es cierto que, por ejemplo, Jaume Munar, que la verdad es que está mostrando un muy buen nivel en este inicio de temporada, ya que ayer ofreció un auténtico partidazo contra Alexander Bublik, pues está creciendo en su tenis. Estamos viendo a un Jaume Munar que cada vez se parece un poquito más, salvando lógicamente las distancias tenísticas, pues a un estilo tenístico muy parecido al que tenía, por ejemplo, David Ferrer, muy batallador, muy guerrero, no dando un punto por perdido y parece que este año sí que puede ser el año de Jaume Munar para poder subir puestos en el ranking. ¿Vosotros creéis que Jaume Munar sí que le puede dar alguna complicación a Carlos Alcaraz? Yo sinceramente creo que no, que sí que le puede pues quizás complicar algún juego porque Jaume Munar resta muy bien, porque Jaume, como decimos, es muy peleón. Yo creo que sería un partido con unos juegos bastante largos en cuanto al peloteo, pero lo cierto es que aquí la versatilidad y la superioridad de Carlos Alcaraz también es importante y hay que tenerla en cuenta. Y pasa de cuartos de final Carlos Alcaraz, que superaría el resultado del año anterior y por lo tanto, pues sí que obtendría unos valiosísimos puntos, sobre todo para ese ranking ATP. Pues en unas hipotéticas semifinales se puede enfrentar a Medvedev, a Chichipas o a Rublev. Yo aquí tengo muchísimas dudas de que pueda llegar a alguno de estos tres, básicamente por la mentalidad que tienen. O sea, es que la mentalidad que tiene sobre todo Dani Medvedev y Chichipas a mí me asusta, pero para mal. Porque no son unos tenistas tan espectaculares como Carlos Alcaraz, pero yo sí que creo que les podría complicar mucho más la cosa tanto al tenista murciano como
a Jannik Sinner. Pero es que lo que pasa es que yo no entiendo qué hacen con la mente. O sea, ¿por qué se van tan rápido los partidos? Si vosotros sabéis la solución a estos tenistas, a que mejoren su mente, dejadme en los comentarios porque es que yo la verdad no le encuentro ningún tipo de explicación ni de sentido a por qué, por ejemplo, Daniil Medvedev, que ha sido campeón de Grand Slam, no es tan constante en cuanto a mentalidad y siempre tiene derrotas que son absolutamente inexplicables, como el año pasado, por ejemplo, en los Grand Slams, que la verdad es que yo no sé qué hizo, pero fue un auténtico desastre. Además, este año pues también viene de perder en ese Grand Slam contra Lerner Team, donde el tenista estadounidense pues fue muy superior al propio Daniil, pero es que es lo que digo, o sea, yo veo a Daniil Medvedev como uno de los posibles rivales para Alcaraz y Jannik Sinner, sobre todo cuando estos dos no tengan el día y él lo pueda aprovechar, pero es que viendo la mentalidad que tiene el tenista ruso, a mí se me hace bastante complicado que le pueda competir a Carlos Alcaraz. Si bien es cierto que al final, como tenga el día o como tenga la semana el tenista ruso, pues está claro que es un rival muy peligroso y muy a tener en cuenta, ya que no olvidemos que al final, como he dicho, ha sido campeón de Grand Slam, ha estado número 3 del mundo, o sea que estamos hablando de que es un tenista que por condiciones tendría que estar ahí, pero es que no sé por qué se va tan fácil de algunos partidos. Es totalmente inexplicable. Yo en estas semifinales, al rival que veo más factible que llegue a enfrentarse a Carlos Alcaraz es a Dani Medvedev, porque es que Chichipas y Rublev, pues la verdad es que a mí me cuesta verles ahora mismo peleando, sobre todo para llegar a esta semifinal, sobre todo a Chichipas, ya que le veo que cada vez va peor, que su nivel está bajando muchísimo, que está mentalmente totalmente alejado del tenis. Y Andrei Rublev, pues ya sabemos cómo se las gasta también este tenista ruso. Es que yo no sé qué pasa con los tenistas rusos, la verdad. O sea, no sé por qué tienen esa mentalidad o no sé por qué no trabajan más ese aspecto y por qué se les va tanto la olla, la verdad. No lo entiendo absolutamente nada. Entonces, por eso pienso que por nivel y por condiciones tendría que llegar Carlos Alcaraz a esa semifinal y enfrentarse a Dani Medvedev, pero como decimos, este tenis es una incógnita y si tenemos en cuenta cómo se las gastan aquí algunos tenistas en estos torneos, pues igual el cuadro o el supuesto cuadro que le podría tocar a Carlos Alcaraz cambia de forma radical. Y finalmente, en la final, pues bueno, el tenista murciano se podría enfrentar a su principal verdugo el año pasado, a Jiri Lechka, a Arthur Fils, a Bublik o a Jannik Sinner. Lógicamente el favorito es Jannik Sinner. Yo creo que todos estamos esperando que llegue esta final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, o eso espero, no sé, me lo podéis dejar en los comentarios si creéis que va a ser esa final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, pero lo cierto es que la verdad el tenista murciano a priori tiene un cuadro en el que yo considero que va a llegar a esa final y si está a un nivel bastante notable puede llegar sin haber cedido ni un solo set. Lógicamente estos torneos, como decimos, son al final los menos relevantes en la carrera y en la temporada de un tenista, puesto que al final sirven como preparación para esos Masters 1000 que va a tener el tenista murciano en Indian Wells y en Miami, donde ahí sí que realmente Carlos Alcaraz tiene que dar el 100%, puesto que defiende puntos, aunque lógicamente en Miami, después de esa derrota con David Goffin el año pasado en primera ronda, pues quizás este año se lo tiene que tomar como una revancha, como una reválida después de ese mal resultado. Por lo tanto, yo considero que la final va a ser entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Si ambos tenistas siguen con el mismo nivel que tuvieron el año pasado, si Carlos Alcaraz encima incrementa su nivel como lo ha hecho este año, pues tiene toda la pinta de que va a ser esa final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. ¿Y qué va a pasar en esa final? ¿Qué creéis que va a suceder? ¿Pensáis que va a doblegar Jannik Sinner al mejor tenista del mundo en la actualidad? ¿O por el contrario se va a llevar Carlos Alcaraz nuevamente este duelo y le va sobre todo a comer un poco más la moral al tenista italiano? Yo tengo mi opinión, pero no os la voy a dar, eso lo haré en los próximos vídeos a medida que vayamos viendo cómo avanza Carlos Alcaraz en el torneo de Doha, iré dejando algunas pinceladas. Hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado ya sabes, no olvides suscribirte,
deja un buen like y coméntame qué te ha parecido este cuadro que tiene Carlos Alcaraz para el ATP 500 de Doha, un torneo que no tiene sus vitrinas, que viene con la confianza por las nubes el tenista murciano después de haber conquistado el Grand Slam que le faltaba, ese Open de Australia, y por lo tanto parte como el principal favorito para mí para ganar este título en una hipotética final contra Jannik Sinner, ya que pese a que tenemos en este torneo a 9 de las mejores 20 raquetas del mundo, lo cierto es que si ambos tenistas, y tanto Carlos Alcaraz como Jannik Sinner, están a su nivel, a un nivel notable, lo lógico sería verles en esta final el próximo sábado 21 de febrero. Nada más por hoy. Si te ha gustado, ya sabes, coméntame qué te ha parecido el vídeo, o coméntame sobre todo quién es el rival que crees que le puede causar más problemas a Carlos Alcaraz para alcanzar este ATP 500 de Doha. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.